Hola a todos, soy el Dr. Bonomi y primero que nada deseo darles las gracias por estar presentes en este webinario donde tengo tanto que contarles acerca de los estudios transgeneracionales, que estoy seguro que este será un evento fantástico donde espero que lo pasen realmente bien. Mientras esperamos un momento que terminen de llegar los asistentes que se han anotado, y veo que siguen y siguen llegando, voy a comenzar comentándoles cuál ha de ser la estructura de este webinar. Lo primero que haré será una rápida introducción al tema, que es lo que estoy haciendo en este momento. Luego, en 1 o 2 minutos, comenzaré a explicarles cómo surgieron, qué son, para qué sirven los estudios transgeneracionales. Luego les daré la oportunidad de participar con las preguntas que deseen realizarme mediante la ventanita de chateo, así que momentáneamente les pido que tengan paciencia y esperen con sus preguntas, ya que es muy posible que lo que deseen preguntar se los cuente yo antes de que me lo pregunten. No se aflijan, tendrán tiempo suficiente como para preguntar todo lo que deseen y por último, por supuesto, vendrá el cierre del webinar. Estos son básicamente los lineamientos que estaremos siguiendo hoy. Y como veo que la mayoría de los lugares disponibles ya han sido ocupados, ha llegado el momento de comenzar. Aunque aún no se habla demasiado del tema, las herencias transgeneracionales son conocidas desde hace mucho tiempo. En la Biblia hay una frase que dice: los padres comen uvas verdes y los niños rechinan los dientes. En los años 1970, hubo un grupo de psicoanalistas que se reunían todas las semanas. Y ellos eran Nicolás Abraham, Maria Thoreau, François Dolto, Anne-Céline Schutzenberger y Didier Dumas. A Nicolás Abraham y Maria Thoreau, que trabajaban en el Hospital Psiquiátrico de París, se les ocurrió la idea de anotar todos los delirios de sus pacientes psicóticos y luego comentarles a los padres de los pacientes lo que habían escuchado. Y así se dieron cuenta de que no todo lo que decían sus pacientes eran cosas completamente delirantes, sino que esos delirios se mezclaban con cosas reales. Y entonces emitieron la hipótesis de que dentro de cada uno de nosotros existe lo que llamaron el inconsciente del clan o el inconsciente familiar. Y se dieron cuenta de que en todos los casos se presentaba un patrón uniforme, que era que el niño que estaba delirando era el representante de una carga emocional que no había podido ser manejada por sus ancestros. Imaginemos que dentro de una familia sucede un hecho tan grave que avergüenza a la familia. Tal vez se pregunten de qué clase de situaciones estoy hablando. Bueno, pues se trata de asesinatos, suicidios, robos, reparto injusto de las herencias, adulterios, incestos, violaciones, abortos, embarazos no deseados, hijos extramatrimoniales, alguien que se volvió loco o discapacitado, o que uno de los miembros de la familia se transforma en un criminal, etc. Inclusive podríamos agregar a esta lista la muerte de los niños pequeños. Una reacción posible es que la familia sienta tanto dolor o vergüenza que deje de hablar del tema. Y también es posible que no se hable de ello, pues no queremos que el mundo lo sepa. Pero aunque no se hable de ello, la emoción está allí, y es una energía que no podemos sacar ni tapar. Como el sacar a relucir esa emoción es algo muy doloroso, la tapamos, la escondemos, como si la metiéramos dentro de una cripta, pero la emoción sigue allí. Después de un cierto tiempo, esa carga emocional va a ser heredada por uno de los niños de la familia, quien va a nacer con una carga emocional inconsciente que lo va a guiar y condicionar durante toda su vida.
Cuando los doctores Abraham y Torok comenzaron a tratar a sus pacientes partiendo de dicha suposición, los resultados que comenzaron a tener fueron tan importantes que eso dio origen a la idea de las herencias transgeneracionales. La gran lección del transgeneracional es que somos herederos inconscientes de historias que nos pertenecen de una manera solo general, pero no son nuestras historias, sino que son las historias de nuestros ancestros. Y por eso, cuando participamos de una terapia transgeneracional, podemos desprendernos de esas historias mucho más fácilmente que si fueran nuestras. Piensen ahora en alguna cosa que es problemática para ustedes hoy en día, que si fueran a ver a un terapeuta sería el motivo de su consulta. Esto es el motivo de consulta de una sesión de estudios transgeneracionales. Y en cada estudio se analiza solo un motivo de consulta, para que el estudio pueda ser realmente rápido y fácil de entender. Para poder entender las herencias transgeneracionales, como nos vienen desde muchos lugares diferentes, es necesario hablar primero de las afinidades. Existen 4 tipos diferentes de afinidades. Lo que se llaman las afinidades naturales, las afinidades afectivas, las afinidades freudianas y las afinidades transgeneracionales. Las afinidades naturales son muy fáciles de entender. Supongan ustedes que llega a su casa un desconocido que quiere venderles una alfombra. Su reacción natural más probable será cerrarle la puerta. Pero si en lugar de ese desconocido llega alguien que les dice: «Hola, yo soy el hijo del primo segundo que se casó con tu tía y acabo de llegar de Europa y quise conocerte», seguramente al escuchar todo eso no entenderán nada. Pero lo que sí sentirán es que este individuo forma parte de su clan. Y entonces, muy probablemente le abrirán la puerta y lo dejarán pasar. Y nuestro clan está formado por los primos, los tíos, los hermanos del tío, los abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, que existe mucha gente en el clan. El segundo tipo de afinidades era la afinidad afectiva. Yo, por ejemplo, cuando era chico, pasé más tiempo con mi abuelo materno que con mi padre. Mi padre prácticamente ignoraba que yo existía sobre la tierra. Para mí, mi abuelo fue siempre el modelo de hombre, el ejemplo a seguir, la imagen de la familia. Y entonces, naturalmente, yo sentía una gran afinidad afectiva con él. En mi caso particular fue mi abuelo, pero tal vez en el caso de ustedes fue su padrino, su tía, e inclusive hasta un vecino, quien simbólicamente llamaban tío y parecía que formaba parte de la familia. La tercera afinidad es la afinidad freudiana, que es algo de lo que seguramente todos han oído hablar, pues se trata de los complejos de Edipo y Electra en la psicología clásica. Esos complejos son los nombres que se da básicamente al amor que tienen los hijos por sus madres y las hijas por sus padres. Esto es tan común que seguramente todos ustedes conocen ejemplos de madres que sienten predilección o debilidad por sus hijos varones y padres que tienen una relación especial con sus hijas, así que este tema no requiere más explicación. Por último, existen las afinidades transgeneracionales, que se trata de un lazo inconsciente muy específico, que es lo que se busca por medio de un estudio transgeneracional, pues ese lazo es lo que une nuestra vida a la vida de alguno o de algunos de nuestros ancestros. Hemos dicho antes que en las familias suelen presentarse dramas que no pueden ser adecuadamente elaborados por quienes los sufren y por lo tanto los pasan inconscientemente a su descendencia para que sus descendientes sean los encargados de repararlos. Y esos dramas pueden ser reparados por los descendientes de muchas formas diferentes.
a través de la profesión o los hobbies, pasándoselo a su vez a sus propios hijos, a través de las parejas y los amigos, y también pueden repararse por medio de enfermedades orgánicas, funcionales, psicológicas o psiquiátricas. Imagínense que alguien se presenta para un estudio transgeneracional y me dice que hace 10, 15 o 20 años que trabaja de una cierta cosa, pero eso ha comenzado a aburrirme, que ya no tiene la misma pasión y que quisiera cambiar de profesión pues nunca ha logrado ganar lo suficiente. Esto es lo que se considera un caso clásico de reparación. Se trata de alguien que ha llegado a tener su profesión por culpa de un impulso inconsciente transgeneracional. Esa persona inclusive puede haber llegado a ser muy bueno en lo que hace, pero no puede ganar dinero con ello. O sea que trabaja mucho para nada. Las reparaciones por medio de los hijos se producen cuando la carga emocional de lo que ha sucedido es tan grande que nos supera. Es algo así como tener en la mano una papa caliente. La forma más fácil de sacarnos esa papa de encima es pasárselo a alguno de nuestros descendientes. Y esto es algo así como si pensáramos, lo que no puedo solucionar yo, que lo solucione algún otro. Otra forma de solucionar mi drama consiste en formar pareja con alguien en quien pueda depositar mi conflicto. Por ejemplo, puedo casarme con alguien que transgeneracionalmente sea reconocido como el doble de mi madre, y entonces, en muchas de las peleas con mi pareja, lo que sucederá es que le estoy diciendo a mi pareja lo que no me he animado a decirle a mi madre. Y eso tarde o temprano lleva al cese de las relaciones sexuales y eventualmente al divorcio. Y tal vez eso les esté pasando en este momento a algunos de ustedes. Les invito a hacer un ejercicio muy simple. Tomen la fecha de nacimiento de su pareja. Supongamos que su pareja nació el 3 de junio. A esa fecha tienen que restarle 7 y luego sumarle 7. Con lo cual nos quedará un rango de fechas entre el 27 de mayo y el 10 de junio. Bien, si su madre nació entre el 27 de mayo y el 10 de junio, ustedes se han casado con el doble de su madre. O dicho de otra forma, se han casado simbólicamente con su madre. Y esto generalmente no termina bien, porque nadie puede acostarse con su madre y seguir sintiéndose bien. Existen varias otras formas de deducir que se han casado simbólicamente con su propia madre, pero para no confundirles quedémonos solo con este ejemplo que les he dado. Y le dije también que la última forma de reparar los dramas familiares es por medio de enfermedades. Si el drama que nos perturba ha tenido lugar en la línea paterna y nosotros somos el representante de ese drama, de alguna manera hemos sido programados para llevarlo. Pero también podemos llevar las enfermedades que son consecuencia de los dramas vividos por nuestra línea materna. Y en el peor de los casos, los de ambas líneas. Por ejemplo, un médico americano, el Dr. George Engel, sufrió una crisis cardíaca a la edad de 49 años. Una vez que se realizó su estudio transgeneracional, se pudo descubrir que un hermano de este doctor había muerto repentinamente de un ataque al corazón a los 49 años. ¿Y por qué sucede que algunos de los miembros del clan tienen que reparar los dramas de la familia? Porque de ello depende la salud y la supervivencia del clan. Alguien tiene que hacerse cargo de las ramas podridas para que sobreviva el árbol. Entonces, las reparaciones son un acto inconsciente de amor. Alguien asume sobre sí la basura de la familia para que el resto del árbol sane.
Pero la reparación no tiene por qué hacerse por medio de la enfermedad y el sufrimiento, pues existe otra forma de hacerlo, que es tomar conciencia de la herencia, y eso es lo que se hace en un estudio de este tipo, tomar conciencia de nuestra herencia para así poder comenzar a ser dueños de nuestra propia vida. Existe una idea central que es importante que retengan luego de este webinario, y esa idea es que lo que anda mal en sus vidas generalmente es el resultado de los dramas familiares que ha vivido su clan. Y entonces tendrán problemas de pareja, sufrirán enfermedades, tendrán problemas de relación, dificultades para lograr un mayor progreso económico, no por lo que hacen ustedes o por lo que dejan de hacer ustedes, sino por los impulsos inconscientes que los llevan a esas situaciones sin que ustedes se puedan dar cuenta de lo que está sucediendo. Solo saben que hay algo que no funciona bien en sus vidas, pero no saben por qué sucede, ni cómo se soluciona. Un análisis transgeneracional permite descargar la parte emocional dramática que no ha podido ser descargada por nuestros antepasados en plena conciencia. Y así nos podemos volver a encontrar con nuestra vida de hoy, porque esos dramas no nos pertenecen, pero nos están complicando la existencia. Por ejemplo, supongan que a ustedes les sucede un acontecimiento grave, una muerte o una grave ofensa. Piensen si ustedes se la pasan dándoles vueltas y vueltas al asunto, lamentándose que las cosas no se hayan dado de otra forma. Tal vez se digan cosas como: si no le hubiera dado permiso para ir, no le hubiera pasado eso. O debería haberla acompañado. O la culpa es nuestra por no haber requerido una mejor ayuda profesional. Les pido que traten de recordar alguna situación concreta en su vida en que se estén reprochando algo, pues eso le sucede a todo el mundo y en toda clase de problemas. Y ese rumiar las cosas una y otra vez es la consecuencia de un duelo no realizado o que se ha realizado en forma incompleta, lo cual genera una tensión psicológica y una pérdida de energía que es necesario reparar para poder volver a tomar el pleno control de nuestra vida. Algunas veces la gente piensa que si hace lo contrario de lo que hicieron sus padres, esa es una demostración de su independencia. Pero ¿qué sucede si toda la vida nos pasamos haciendo lo contrario de lo que hicieron nuestros padres y ellos, a su vez, se la han pasado haciendo lo contrario de lo que hacían nuestros abuelos? Bueno, lo que sucede es que en lugar de vivir nuestra vida como nosotros deberíamos, la estaremos viviendo como la vivieron nuestros abuelos. Tal vez se pregunten, ¿qué datos tienen que ser tenidos en cuenta para hacer un árbol familiar? En primer lugar, las enfermedades. Es necesario que busquen a las personas de su familia que han tenido alguna enfermedad que tienen ustedes. También la posición en la familia. Deben buscar a alguien o a quienes ocupan el mismo lugar, como por ejemplo, ser el hermano mayor, o el segundo hijo, o el tercero, etc. También el nombre. ¿Cuáles de sus familiares se llaman igual que ustedes? Si quieren que les dé un consejo al respecto del nombre, si van a tener un hijo, lo mejor que pueden hacer es no ponerle el nombre de nadie de su familia y ponerle el nombre de alguien triunfador, ya que esto le afectará durante toda su vida. Otra cosa muy importante son las fechas de nacimiento, concepción y defunción. Por ejemplo, si tú has nacido el 5 de abril y tu tío ha nacido el 5 de abril, entonces eres el doble de tu tío. ¿Y qué significa que eres el doble de tu tío? Significa que puedes estar ligado a tu
hastío en el aspecto físico y psicológico, en las enfermedades, en los logros y en los problemas de tu vida. También es importante la identidad sexual. Si tus padres esperaban un varón y naciste mujer, entonces existe un conflicto. Yo tengo un primo que es el segundo hijo. El primero fue un varón. Y cuando mi tía quedó embarazada, se puso muy contenta pensando que ahora tendría una mujer. Pero nació otro varón. Y ella, que no podía resignarse a la idea, en muchos sentidos trataba a mi primo como si fuera una niña. Siempre era el pobrecito, el más mimado, el más considerado. Y finalmente se volvió homosexual. También interesan las semejanzas físicas. ¿A quién se parecen? Si se parecen mucho a un antecesor, eso les marca como su sucesor, con todas las consecuencias que tal cosa lleva. Otra cosa que es necesario tomar en cuenta son los abortos y las muertes repentinas de la familia, pues esto puede afectarles. La profesión que tienen actualmente es también un aspecto importante a considerar. Pues si en lugar de ser una profesión elegida conscientemente, es una profesión de reparación, entonces no podrán ganar dinero. Para que se den una idea de qué se tratan las profesiones de reparación, mencionaré algunas de ellas. Por ejemplo, los sastres y costureras reparan las separaciones de la familia. Los químicos están identificados con la madre, por lo cual reparan la relación con su madre. Los profesores y maestros reparan el dolor familiar de alguien que no ha podido tener estudios. Los que trabajan en computación, electrónica y electricidad buscan reparar la relación con su padre. Los que trabajan con matemáticas también reparan al padre. Los psicólogos buscan reparar la relación con su madre y los problemas psicológicos de la familia. Los panaderos buscan lograr la unión familiar. Quienes pertenecen a la policía, el ejército y los delincuentes buscan reparar la falta de autoridad del padre. Los banqueros, contadores, licenciados en administración, buscan reparar los problemas económicos de sus antecesores, como las deudas, ruinas y herencias. Los políticos buscan ser reconocidos, etc. Normalmente, quien tiene una profesión de reparación busca realizar todo lo contrario de lo que ha hecho aquel a quien desea reparar o aliviar. Por ejemplo, si alguien ha sufrido mucho por una quiebra, entonces algún miembro de su descendencia se especializará en economía para así saber manejar mejor el dinero y aliviar el dolor de su antecesor. Tal vez alguno esté pensando en este momento: ¿cómo voy a aliviar el dolor de mi abuelo que sufrió una quiebra si yo me hago contador? Si mi abuelo ya hace mucho que se murió. No se equivoquen. No confundan los cuerpos de sus familiares con su clan. El clan siempre está vivo dentro de ustedes. Cualquiera de ustedes puede perder a su padre o a su madre, pero ellos siempre estarán vivos dentro de ustedes y les seguirán felicitando y criticando y diciendo lo que deben hacer desde adentro. Existe un caso muy particular de herencias transgeneracionales al que se le llama el síndrome del yacente, y esto se da cuando en una familia sucede una muerte injustificada o injustificable, o dicho de otra forma, una muerte no admitida. Aclaremos un poco esto. Si en una familia se muere el abuelo que tiene 90 años y está rodeado de sus hijos y sus nietos, esto por supuesto que puede ser algo muy doloroso, pero es algo que era de esperar por la edad que tiene, por lo tanto es algo justificable. Pero si el que se muere es un niño de 5 años, esto ya es una muerte muy difícil de aceptar.
Al suceder una de esas muertes dramáticas en una familia, queda un vacío que alguien debe llenar para aliviar el dolor. Y a quien lo llena se le llama el yacente. Entonces, los yacentes son personas que llevan a cuestas uno o más muertos de su familia para aliviar la pena de esa muerte o de esas muertes. Los yacentes presentan muchas características distintivas y seguramente ustedes querrán saber si son yacentes o no. Entonces vamos a mencionar algunas cosas que caracterizan a un yacente. Por ejemplo, dicen cosas como: siento que no soy yo. Me siento muy triste y no sé por qué. No puedo disfrutar. Yo nací triste. Los yacentes son muy friolentos, están fríos como un muerto. Son personas hiperactivas o que no se mueven. Un paciente me dijo: mi hermano es como un mueble, si salgo de compras y lo dejo en una posición, cuando vuelvo lo encuentro en la misma posición. La mayoría de los niños hiperactivos tienen un muerto encima. Y se mueven mucho como una forma de compensar, como para hacer que el muerto se mueva. Los yacentes son personas que se sienten divididos, como si tuvieran dos personalidades diferentes actuando dentro del mismo cuerpo. Y una última característica que les voy a mencionar, existen muchas más, pero no voy a extenderme demasiado. Los yacentes duermen como las estatuas de los reyes franceses. Yo hacía esto sin darme cuenta, y con eso asustaba mucho a mi esposa, quien me decía que cambie de postura porque parecía un muerto. Aquí les pongo una imagen para que se den cuenta de lo que les estoy contando. También podemos convertirnos en yacentes sin tener ningún muerto en nuestra familia. Por ejemplo, cuando se muere alguien muy importante que no pertenece a nuestra familia, o cuando alguien muere en nuestros brazos, podemos heredar parte de su carga transgeneracional. Y así como podemos heredar el dolor y convertirnos en el yacente de algunos de nuestros ancestros, también podemos convertirnos en yacentes si antes de nacer nosotros ha existido un aborto, y sobre todo si tenemos el mismo nombre que ese niño, pues nacemos para reparar el dolor de nuestros padres y reemplazar al niño que no nació. A esto es lo que se le llama el yacente horizontal. Los problemas de embarazo o la dificultad para tener hijos es algo típicamente transgeneracional. Tengo una señora que me vino a ver porque no lograba quedar embarazada. Luego de hacer su estudio transgeneracional, nos dimos cuenta que ella había sido una hija no deseada, y que su madre había sido una hija no deseada, y que su padre había sido un hijo no deseado, y que su abuela había sido una hija no deseada. Conclusión: mi consultante llevaba un mandato de no tener hijos, y aunque lo deseaba profundamente, no podía tenerlos. El día de hoy ya tiene 2 hijas, y por lo menos hemos conseguido esto, pero las tuvo por cesárea, que es lo que sucede cuando una madre no tiene permiso para tener hijos, ya que una cesárea no es un parto, y por lo tanto, en alguna forma sigue cumpliendo con su mandato de no parir hijos. Entonces, en el caso de los yacentes se puede ver bien las consecuencias que tiene una muerte o una separación de la cual no se ha podido hacer el duelo. Y como el duelo es una parte central del transgeneracional, es importante aclarar algo. Cuando una persona pierde un ser querido, es muy común que se quede rumiando la pérdida, y esto le impide continuar con una vida normal. Y para poder limpiar y cicatrizar esa herida, es necesario realizar el duelo. Entonces, a veces, las personas que le quieren le dicen cosas como: tenés que rehacer tu vida, ya vas a superarlo, solo es cuestión de tiempo para que te sientas mejor. Bueno, ya era muy grande, había cumplido con su tiempo en la tierra. No te aflijas, siempre puede volver a tener otro hijo. Bueno, hay personas que han sufrido problemas más graves. No pensés más en eso, tenés que continuar con tu vida.
La persona que ha sufrido una pérdida tiene que poder hablar del muerto, tiene que ver fotografías del muerto, tiene que ver películas del muerto, tiene que recordar los buenos momentos que ha pasado con el muerto, porque esta es la única forma de que dicha persona no se enferme. Pues lo que no se puede hacer es enterrar los recuerdos, y por lo tanto, no se le puede pedir al deudo que lo haga, pues si no, queda un dolor no procesado que pasará transgeneracionalmente, y además, la persona lo vivirá como una traición al muerto. Un señor al cual se le había muerto su amada esposa 4 años después de su muerte, le dijo a uno de sus hijos: ¿ves cómo el tiempo no arregla las cosas? A mí, la muerte de tu madre me duele tanto como el día que sucedió. Pero no quiero hacer el duelo, porque no quiero olvidarla, porque mi dolor es una prueba de mi amor. Pero una cosa es hacer el duelo y otra cosa es borrar el recuerdo de la mente del deudo. Conservar el recuerdo de las cosas buenas es algo deseable y saludable. Esto me hace recordar otro caso, el caso de una señora que decide realizarse un estudio transgeneracional por consejo de su kinesioterapeuta, pues luego de masajes, tratamientos con rayos, acupuntura, etc., no lograba liberarse de un dolor en el lado izquierdo del cuerpo. Al iniciar el estudio se le consultó: ¿cuándo fue que comenzó a tener esos dolores? Y en ese instante la señora se puso a llorar desconsoladamente y dijo que el dolor había comenzado luego de la muerte de su marido. Luego se le preguntó en qué momento del día eran más fuertes los dolores, y ella dijo que se volvían insoportables en el momento de acostarse en la cama, pues ese era el momento en que su marido le hacía más falta. Lo siguiente, en lugar de una pregunta, fue una aseveración: usted seguramente se acostaba a la derecha de su marido. Y la mujer respondió sorprendida: ¿cómo lo sabe? Pues porque a usted le duele el lado izquierdo, ya que allí es donde siente la falta. Si usted se hubiera muerto antes que su marido, tal vez él me hubiera venido a ver con dolores en el lado derecho. Al encontrarla tiempo después comentó que ya casi no le dolía nada, pero que el dolor no se había ido completamente porque conservaba un poquito para tener a su marido siempre presente. He aquí una pregunta que todos ustedes deberían hacerse. ¿Con quién van a vivir hasta el final de sus días? Estoy seguro que alguno de los presentes, alguno de los que me está escuchando, pensará que hasta el final de sus días seguramente estarán tan solos como lo están ahora, pues les resulta imposible conseguir una pareja. Pero esa es una respuesta incorrecta. La persona con la cual van a vivir hasta el final de sus días son ustedes mismos. Y por eso es tan importante que pongan sus emociones en orden, para que de una buena vez y para siempre puedan ser ustedes mismos. Creo que ya les he dado demasiada información como para que puedan asimilarla fácilmente toda de una vez. En realidad, lo que he hecho es solamente una introducción al tema para que puedan entender de qué les estoy hablando cuando les envío mis artículos gratis. Si quisiera explicarles detalladamente este fascinante tema, en lugar de un webinario posiblemente necesitaría 10. Así que lo que voy a hacer es acortar esta presentación, ya que creo que con lo que hemos visto es suficiente como una introducción. Y quienes deseen saber más sobre esto, y sobre todo saber cuál es el contenido de su herencia transgeneracional, siempre pueden solicitarme un turno para que los ayude. Como ya se habrán dado cuenta, en todas las familias existe alguna clase de drama y existen historias que se ocultan. Y la única forma de ser verdaderos dueños de nuestras vidas es conociendo la herencia implicada en nuestro árbol familiar. Y el conocerla puede cambiarles la vida para siempre, no solo a ustedes, sino también a sus descendientes, ya que no importa en qué nivel del árbol se haga, alguien debe hacerse cargo de las emociones ocultas, o siguen pasando de generación en generación
como un karma inevitable. Pero lo primero que deben tener presente es que si el motivo de su consulta es un problema de salud, yo no atiendo consultas de ese tipo. Y para eso les aconsejo que se busquen un especialista en biodescodificación. Pero si su interés está en situaciones como no conseguir trabajo, o no ganar lo suficiente con el que tienen, no lograr terminar sus estudios, encontrarse trabajando en algo que no les gusta, sentir que son víctimas de una fuerza oculta que les lleva a hacer lo que no desean, sentir que hay algo que los frena, no conseguir pareja o llevarse mal con la que actualmente tienen, tener una vida que es una asociación de fracasos, si sufren de bulimia o anorexia, si su pareja cada vez siente menos deseos de tener relaciones sexuales, si no logran disfrutar del sexo y de la vida, si se llevan mal con algún miembro de su familia y no saben por qué, si sienten como si no estuvieran viviendo su propia vida, si sienten como si tuvieran dos personalidades diferentes, una que ríe y otra que está triste, si desde niños siempre se han sentido muy tristes y no saben por qué, si de repente les vienen ganas de llorar sin saber por qué, si tienen miedo de vivir, si se sienten muy cansados y no logran recuperarse, si sienten que más que dueños de su vida son solo espectadores de su vida, si no logran hacer las cosas que saben que tienen que hacer, si se dan cuenta que no se permiten sentir placer, o simplemente sienten que hay algo que no está bien en ustedes, entonces, dependiendo del lugar donde viven, podrán elegir entre tener el estudio en persona o realizarlo a distancia vía internet. Lo importante es que cabe destacar que se puede obtener igual resultado en persona que vía internet. Bueno amigos, esto es básicamente todo. Ya he estado hablando durante suficiente tiempo. Y tal como les he prometido al comienzo, antes de terminar con este webinario, quisiera darles la oportunidad de que realicen las preguntas que deseen, para lo cual pueden usar la ventanita de chateo y yo las contestaré todas, bueno, por lo menos tantas como pueda. Así que voy a pausar esta conferencia durante un minuto para darles tiempo a que empiecen a escribir las consultas que deseen hacer. Comiencen entonces ahora a escribir sus preguntas y yo volveré en un momento. Bueno, la pregunta con la que comenzaré es la pregunta de Adriana. Adriana dice, mi gran problema es que no tengo suerte en el amor. He vivido intensos amores con cada una de las parejas que he tenido, pero siempre se cortan esas relaciones. ¿Podría usted decirme qué es lo que me pasa? Estimada Adriana, es importante que sepas que no existe tal cosa como la suerte en el amor. Si has vivido varios intensos amores y aún así estás sola, eso solo puede significar que eres víctima de una herencia de amores imposibles que es necesario detectar y corregir. La segunda es de Jorge Armas y Jorge nos dice: ¿cuántos problemas diferentes se pueden consultar en cada análisis transgeneracional? Estimado Jorge Armas, en cada estudio solo se analiza un problema y te voy a explicar por qué con un dibujo que tengo que habla sobre el tema.
Como podrás ver, la trama de relaciones de un árbol familiar puede ser realmente compleja. Cuando alguien me consulta un problema que hemos identificado con el color rojo, pueden ser varios los familiares involucrados con ese tema. De la misma forma, cuando se consulta por la problemática azul, son varias las personas que tienen que ver con ello. El poder armar esta serie de relaciones y explicársela a ustedes en una forma rápida y efectiva es lo que aconseja que solo se analice un problema por vez. Porque si no, en lugar de un análisis transgeneracional, terminaremos realizando una especie de psicoterapia que se prolongará demasiado en el tiempo y que además será muy confusa por haber considerado demasiadas variables al mismo tiempo. Luisa Rodríguez nos pregunta: yo no conozco bien todas las fechas de mi familia, ¿puedo hacerme igual un estudio? Bueno, esta pregunta surge muy frecuentemente. Estimada Luisa, lo que te pasa a ti en realidad le sucede a muchas personas, algunas porque son adoptadas y otras porque simplemente no saben mucho de su familia. Pero para tu tranquilidad, en un estudio transgeneracional, por un lado se trabaja con las fechas y relatos que nos presenta el consultante. Pero por otro lado, se trabaja con los contenidos inconscientes del consultante y con las evidencias que surgen del propio árbol. Por este motivo, en algunos casos, los pacientes terminan relatando cosas que no sabían que saben, y en algunos otros casos, soy yo quien termina contándoles cosas sobre su familia que ni ellos saben. La siguiente pregunta es de Juana P., que nos dice: yo me encuentro en pareja con la clase de hombre con la cual he soñado toda mi vida, pero las cosas no están resultando exactamente como las esperaba. ¿Cuál puede ser el motivo y qué puedo hacer al respecto? Es importante que se den cuenta de que todos nosotros tenemos dos mentes: la mente consciente, que en realidad es la que no sabe por qué le suceden las cosas, y la mente inconsciente, que es la que contiene los secretos transgeneracionales. Las personas que cada uno de ustedes han elegido en sus vidas siempre creen que las han elegido de acuerdo con su libre elección. Les gustaba un hombre rubio y fuerte y se han unido a un hombre rubio y fuerte. Les gustaba una mujer con buen gusto y eso es lo que tienen a su lado. Pero la verdad es que ninguno de ustedes ha elegido su pareja conscientemente, sino que esas parejas han sido elegidas por su inconsciente. Y su inconsciente elige siempre lo que les sirve para su trabajo transgeneracional. Entonces, tal vez tengas el rubio con el cual siempre has soñado y al mismo tiempo, tu subconsciente te ha llevado a elegir ese hombre porque sabe que con él no podrás sostener una pareja a lo largo del tiempo, que es en realidad lo que tu subconsciente desea. La siguiente pregunta es la de Luis Falavera. Luis Falavera nos dice: yo de tanto en tanto siento deseos de suicidarme y no sé por qué. Caramba, esta sí que es brava. Mi estimado Luis Falavera, algunas veces en la vida nos suceden desgracias tan grandes que nos dan ganas de irnos de este planeta. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Pero lo que sí resulta extraño de tu consulta es que me digas que de tanto en tanto sientes deseos de suicidarte, pero no sabes por qué. Y esto me lleva inmediatamente a considerar que ese es un impulso que surge desde tu inconsciente por algún drama con el cual no tienes nada que ver. Pues es un drama que ha ocurrido dentro de tu familia, pero que no te ha sucedido a ti. Y aunque lamento mucho decirte que si no lo solucionas, hasta podría costarte la vida. María Teresa Q. me pregunta: mi hija ha tenido que abortar y se siente muy mal. ¿Cómo puedo ayudarla? Querida María Teresa Q, comprendo el dolor que sientes tú y tu hija. Como padre también comprendo tu deseo de ayudarla, así que lo que yo te pediría que pienses es: ¿qué es lo que tú tienes que ver con ese problema? ¿O qué es lo que tu madre o tu abuela tienen que ver con ese problema? Pues tu hija no ha sufrido un aborto simplemente porque sí, sino porque es víctima de una herencia familiar que no desea que tu hija tenga descendencia.
Tal vez tú has intentado abortarla a ella. O han existido abortos o maltrato de niños en tu familia, y eso es lo que le lleva a pensar que no es bueno traer niños al mundo, aunque ella no se dé cuenta que lo está pensando. Por supuesto que lo que le ha sucedido a tu hija es algo doloroso de lo cual no se le puede culpar, por lo menos no si se ha tratado de un aborto espontáneo. Pero el tema a considerar es, ¿no será posible que le vuelva a suceder lo mismo? Piensa un poco. ¿Acaso no has conocido o te has enterado de mujeres que han sufrido varios abortos? ¿Se encontrará tu hija en esa situación? Yo lamentablemente no puedo decirte por qué le ha pasado a tu hija lo que le ha pasado, pues no le he realizado su estudio, pero sería muy buena idea que consulte. Pablo R. me consulta. Desde muy pequeño toda mi familia y todos mis amigos me llaman con un sobrenombre. Nadie me llama Pablo. Yo puedo presentarme como Pablo, pero en cuanto saben de mi sobrenombre, dejan de llamarme Pablo, aunque a mí me gustaría más que me llamen Pablo que de la forma en que lo hacen. ¿Podría usted decirme qué es lo que está pasando? Estimado Pablo R., si todo el mundo se resiste a llamarte por tu nombre, eso significa que tú no eres reconocido. Y cuando una persona no es reconocida, eso normalmente significa que ha nacido no reconocida. Existen dos formas de nacer sin ser reconocido. Una de ellas es ser el hijo de un hombre que no se hace cargo de la descendencia que ha engendrado. Y otra forma más complicada es nacer por medio de una violación. Quiero que tengas bien en claro que la violación la puede haber sufrido tu madre o alguna de las mujeres de la familia con la cual te encuentras relacionado transgeneracionalmente. Por supuesto que podrías consultarle a tu madre si ella o algún miembro de la familia ha sido violada o si tú has sido un hijo deseado. Pero en realidad también te puedes ahorrar el esfuerzo, porque yo te puedo decir lo que tu madre te va a responder, ya que todas mienten igual con ese tema, y ella te dirá que tú fuiste un hijo muy deseado y que lo que querían tener era un varón como tú. Así que solo un estudio de los datos de tu árbol familiar puede revelarte el origen de tu desconsideración. La siguiente pregunta es la de María Luisa Canabria, que nos dice: lo que yo sí sé es que antes de que yo naciera mi madre tuvo un aborto. ¿Tiene eso alguna significación especial para mí? Querida María Luisa Canabria, lo que nos acabas de consultar es sumamente relevante, pues significa que tú has venido a este mundo para reemplazar al hijo que no fue. Y este mandato puede ser bastante más fuerte si encima te han puesto el nombre del bebito abortado. En un caso así, tú eres lo que se conoce como un yacente horizontal, es decir, un hijo de reemplazo, alguien que ha nacido en el lugar de otro y que por lo tanto le corresponde heredar lo que el otro debía heredar. Eso seguramente afectará seriamente tu vida y la puede transformar en una carga insoportable u otra de las consecuencias de ser un yacente que antes he mencionado. Como en mi próximo email les enviaré la dirección en la cual se puede volver a escuchar este webinario, te recomiendo que lo vuelvas a ver y prestes especial atención cuando les hablé de los yacentes. Felipe Ascuña consulta: ¿cómo puedo saber si yo estoy reparando con mi profesión? Estimado Felipe, eso es bastante fácil de deducir. Si tú eres una persona que trabaja y no gana lo suficiente, estás reparando. Pero en el momento en que tomes conciencia, inmediatamente comenzarás a ganar más dinero haciendo lo mismo que antes. Y más aún, cuando sepas qué es lo que estás reparando. La siguiente es Claudia S. Y Claudia S. me dice: ¿cómo puedo saber si fui una hija deseada o si lo que deseaba mi madre era un varón? Bueno, tal como le comenté antes a Pablo, puedes ahorrarte la molestia de preguntarle a tu madre porque te va a mentir. Lo primero que te dirá sin dudarlo un momento es que ella deseaba tener una hija. Pero la información verdadera se encuentra dentro tuyo y se puede llegar a extraer y a volverla consciente mediante un estudio. Yo aquí en este momento no puedo contestarla por ti.
pero te aseguro que sí se puede contestar. Marta Sofía dice lo siguiente: yo nací el 13 de junio de 1965 y mi madre también nació en la misma fecha. Yo fui la mayor de 3 hermanas y sufrí más presión sobre mí, poco cariño y mucha responsabilidad, pues me tenía que encargar de cuidar a mis hermanas. En este momento me encuentro con que me resulta muy difícil conseguir una pareja y realmente no entiendo cómo un estudio transgeneracional me puede ayudar a lograrlo. Estimada Sofía, qué bueno que has hecho esta pregunta, porque estoy seguro de que muchos de los que están escuchándome piensan: ¿esto realmente servirá? Y te puedo decir que la coincidencia de fechas que nos cuentas es altamente significativa, pues indica que eres el doble de tu madre, que has nacido para reemplazarla en tus actos y en tus emociones. Pero aunque ese es un dato significativo, debes saber que para cada uno de nosotros existen 24 fechas relevantes con las cuales podemos relacionarnos con cada uno de los miembros de nuestro árbol familiar. La coincidencia de fechas que me indicas es una de esas 24 fechas importantes. Pero para poder saber exactamente qué es lo que te sucede, debería poder conocer las otras 23. Debería poder comparar esas 24 fechas con cada uno de los miembros de tu familia. Como te podrás imaginar, todos esos cálculos matemáticos me llevan tiempo de análisis, y eso es precisamente a lo que me dedico al recibir de vuelta el cuestionario que les envío cuando se anotan para una consulta. Lo primero que hago es dibujar el árbol familiar, luego analizo las coincidencias de todas esas decenas de fechas y las relaciono con el motivo de la consulta y la demás información que me proporcionan. Y recién luego de eso me reúno en una entrevista con ustedes para comentarles lo que he descubierto, cuáles son las implicancias de ello y qué es lo que se debe hacer para solucionarlo. Bien, la siguiente es Felisa Méndez, que pregunta: mi padre se llevaba muy mal como pareja y supongo que eso es lo que ha provocado que yo también me lleve mal con la mía, pero no sé cómo solucionarlo, aunque también sé que mis abuelos también tenían una mala relación de pareja. Bien, estimada Felisa, todas las cosas que me mencionas seguramente están relacionadas con tu caso. Pero si tú ya sabes todo eso y aún así no consigues pareja o te llevas mal con la que tienes, eso quiere decir que existe más información transgeneracional de la cual no eres consciente. Y solo cuando se vuelva consciente podrás encarar una vida de pareja feliz. Ninguna persona que no sea especialista en el tema puede darse ni siquiera una idea del contenido transgeneracional inconsciente que lleva cuentas. Te aseguro que un estudio de estos es algo muy abarcador, y no solo tiene que ver con tu vida y la de tus padres, sino también con la de tus hermanos, tus tíos, tus 4 abuelos y tus 8 bisabuelos. Así que, con lo que has descubierto te encuentras bien encaminada, pero solo cuando hayas logrado superar tu problema puedes considerar que conoces todos los motivos que lo han originado. Luis Calvo me consulta: yo he cambiado varias veces de empleo, pero siempre me encuentro con jefes que no me valoran y me tratan mal. Bien, estimado Luis, el problema no son los jefes, el problema eres tú. O dicho de otra forma, el problema se encuentra dentro tuyo, y como lo tienes dentro, entonces lo llevas de empleo en empleo. Y esto solo se puede solucionar sabiendo qué es lo que hay en ti que está provocando esa clase de situaciones. María Luisa M. hace la siguiente pregunta: ¿y qué pasa con la herencia de los hijos adoptados? ¿Cómo podemos hacer para descubrirla si no sabemos cuál es su familia de origen? Qué buena pregunta. Estimada María Laura, lo primero que cabría preguntarse es: ¿por qué puede alguien querer adoptar un niño? Y la respuesta es que desea tener un niño. Desea incorporar un nuevo miembro al clan. Y desde el momento en que ese niño ingresa a esa casa, pasa a formar parte del clan de los padres y por lo tanto
se le transfiere la herencia transgeneracional de los padres. Los hijos adoptados son algo extraordinario, pues es fácil ver cómo influyen en las familias donde ingresan. Seguramente todos han oído hablar de mujeres que no podían tener hijos y que quedaron embarazadas luego de adoptar un niño. Así que les voy a contar un caso menos frecuente y mucho más significativo. Se trata de un matrimonio que no podía tener hijos, pues el padre era estéril. Entonces, como deseaban mucho tener descendencia, decidieron adoptar un niño. Y luego de que lo hicieron, la mamá quedó embarazada. Este caso muestra claramente cómo al incorporar un niño adoptado a la familia, no solo se sana la herencia de ese niño que no fue deseado por sus padres biológicos, sino que el niño al llegar sana y cambia la herencia transgeneracional de sus padres, pues cuando un miembro del clan sana, todo el clan sana. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo, así que contestaré solo una pregunta más. Y es la pregunta de Filomena María. Filomena María me pregunta: mi pregunta es si está seguro de que usted puede curarnos con un solo estudio transgeneracional de una hora. Bueno, finalmente surgió una de las preguntas que suponía iban a hacer, y la respuesta es no. Definitivamente no. Mi función no es curarles, sino que juntos realizaremos un análisis cuya función es ayudarles a tomar conciencia e indicarles la forma de curar esa herencia. Luego ustedes se sanarán solos. Algunos más rápidamente que otros, pues para que se pueda dar la sanación, debe darse una toma de conciencia que en muchos casos se va dando con el correr de las semanas. El contenido de cada consulta es muchas veces muy impactante, tanto que es imposible absorberlo en un instante, en el tiempo que dura la entrevista. Y por último, recuerda que una hora es el tiempo que conversaré contigo, pero antes de eso tendré que dedicarle mucho tiempo al análisis de tu problema y al dibujo de tu árbol. Bueno, he contestado una cantidad importante de preguntas y el webinario se está haciendo demasiado largo, así que les pido que si he omitido alguna pregunta que realmente les preocupa, no se aflijan, pues mis asistentes me van a dar una copia de todas las preguntas recibidas y yo personalmente voy a contestarlas a todas vía email a la mayor brevedad. Espero que este webinario haya sido lo que esperaban escuchar. Me complace mucho el ver que se han interesado lo suficiente como para tener ganas de escucharme hasta el final. Y antes de desearles lo mejor, les recomiendo que hagan clic sobre el botón que figura debajo de este webinario y eso les llevará a la página donde tendrán la oportunidad de anotarse para tener su propio estudio transgeneracional. Allí encontrarán toda la información respecto al precio y a los pasos desde que está compuesto un estudio. Así que, si ya están decididos a mejorar su vida, aprovechen que en este momento se ha abierto la inscripción y hagan clic sobre ese botón y les aseguro que no se van a arrepentir. Así que, gracias nuevamente, con mis mejores deseos, el Dr. Bono.